redes sociales. El tema es el siguiente. Sí, de las opciones estas de, yo puse, por ejemplo, dormir, por ejemplo, a la noche, por ejemplo, estoy cansada, y por más que esté cansada, veo TikTok un rato, por ejemplo. Bien, hay algunas cosas que están, algunas opciones que están dadas en función de respuestas anteriores cuando las hemos hecho abiertas a las preguntas, porque no es la primera vez que hacemos las encuestas, y tiene que ver un poco con qué es lo que uno deja de lado por una actividad social. Que una de las situaciones que se dan en la vida universitaria es que uno deja muchas cosas de lado, inclusive la vida social, para terminar los estudios. Y es una definición que habitualmente hay que tomar. Es decir, ¿me dedico más tiempo a mi vida social o me dedico a terminar la carrera? ¿Sí? Son decisiones que uno tiene que tomar en algún momento. Entonces es una forma simplemente de ponerles en evidencia eso, que hay que tomar decisiones. Si les ha llamado la atención, eso es bueno, ¿sí? Justamente. ¿Alguna otra consulta particular de las encuestas? ¿No? Bueno, entonces voy a empezar con el tema de hoy. Me encanta tu taza. Sí, tiene una taza enorme, inmensa, me encanta. Yo por ahora no he traído el mate, pero habitualmente estoy con el mate al lado. Bien, ¿ven la presentación? ¿Son tan de avisarme? Sí, profe. Sí, es para tomar café a la mañana cuando uno está totalmente dormido, ¿no es cierto? No, no te sientas mal, Emilia, no hay problema. Es importante, eso también, es tener esos elementos que nos auxilian y nos ayudan, sí, todos necesitamos una así, ni más ni menos. Bien, vamos a empezar con el tema sistema de unidades. Si bien les pido por favor que apaguen los micrófonos, salvo que quieran hacer una consulta específica. ¿Sí? Bien, después vamos a pedirle a Emilia, porque hay alguien más, no la vio Emilia, ahí está. Ahí quien no la vio, ahí la puede ver, mostrarles la taza, Emilia. Eso es, exacto, gracias, muy amable. Muy amable. Bien, vamos a empezar con sistemas de unidades. Esta unidad, que no es la primera que está en el programa, Profe, perdón, pero esa taza parece como para tomar una sola vez al día y chau, ya está lleno. Sí, tal cual, ni más ni menos. Pero es para la mañana, para despabilarse, ¿no es cierto? Bien. El tema que vamos a empezar hoy, que es sistema de unidades, no es un tema menor, y es algo que van a usar a lo largo de toda la... a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Y es una forma de encararlo que no es solamente desde el concepto físico, sino también desde el concepto de la forma de encarar la universidad en la carrera de Ingeniería Química. Porque no, hay algo que les quiero aclarar de entrada, que aquellos que sean amigos de la regla de 3 simple, la vamos a erradicar. ¿Por qué? Porque la vamos a erradicar de ahora en adelante, y no solo para esta materia, sino para todas las otras materias, en todo lo que implique análisis dimensional de unidades. Por las dudas, para aquellos que no sepan qué es el análisis dimensional de unidades, es identificar cuáles son las unidades que componen ese sistema y de qué manera podemos hacer las conversiones sin conocer exclusivamente la conversión exacta de unidades. Ejemplo particular. Todos saben lo que es el newton, ¿no es cierto? Es una unidad de fuerza y está representada en las unidades básicas como kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes no tienen la relación exacta entre kilogramo, entre newton y dina, o newton y kilogramo fuerza,
tendrían que buscar cuáles son las unidades básicas y hacer la conversión entre ellas, que es mucho más fácil y más rápido, y esas seguro las conocen. Y tienen menos posibilidades de error. Así que para todos nuestros trabajos, por eso les aviso desde ya, y de ahora en adelante en las distintas materias, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Van a tener que usar lo que le llamamos el sistema de fracción unitaria, pero lo vamos a analizar más adelante. Primero vamos a empezar con algunas particularidades de sistemas de unidades. Si son tan amables, escriban qué sistemas de unidades conocen ustedes, con los que se sienten vinculados, relacionados o que han usado alguna vez. Simela, bárbaro, porque es de 10, sistema internacional, bien. Imperial, sí señor, CGS y MKS, muy bien. Esos son sistemas de unidades. Nuestro sistema de unidades es el sistema métrico legal argentino, pero aunque ustedes no lo crean, la mayoría de la bibliografía no está en Simela, ni en sistema internacional. Está en alguno de los 3 sistemas ingleses. Entonces, necesitamos identificar a qué magnitud se está refiriendo para que podamos identificar cuáles son las unidades, ¿sí? ¿Sabían que había 3 sistemas ingleses diferentes? No. Bien. Bueno, tenemos que aprender a convivir con ellos, y justamente si no hiciéramos el análisis dimensional y si no conociéramos de qué magnitudes estamos hablando, no podríamos relacionar las unidades. Bien, vamos a empezar con la teoría de la medida, ¿sí? Para poder analizar. No es suficiente, hay uno solo que tiene pie libra segunda, ahora lo vamos a ir viendo enseguida. Lo primero que tenemos que identificar que en una medida, nosotros cuando queremos medir algo, tenemos que medir algo que sea objetivable, que sea materialmente cuantificable. Un borrador, ¿sí? El borrador tiene un lado, tiene otro lado, si quieren un ancho, un largo y un ancho, tiene una profundidad, ¿sí? Específicamente, y en este caso tiene una curvatura, podríamos medir un ángulo particularmente. Pero si yo quiero medir al borrador, ¿qué mido? Abran el micrófono y contesten. A ver, ¿Longitud, profe? La longitud. La longitud, por ejemplo, no puedo medir la unidad borrador en sí misma, no la puedo medir salvo como una unidad borrador, ¿sí? Una unidad de 1, a eso me refiero, ¿sí? En eso coinciden conmigo, espero. Bien, entonces lo que voy a medir específicamente es un atributo, es una característica, es una particularidad de este elemento que es el borrador. El atributo que voy a medir, por ejemplo, es el largo, por ejemplo, es el ancho, por ejemplo, el espesor del material, ¿sí? Y en este caso que estoy diciendo, que estoy midiendo, ¿qué magnitud estoy midiendo? Que es de carácter abstracto. Yo lo puedo materializar en el largo, pero el concepto que estoy midiendo es abstracto, que es la longitud, ¿sí? Todavía no hablé de unidades, ¿sí? Estoy midiendo un atributo, y de ese atributo, que es el largo, lo que yo voy a medir es la longitud. Podría medir la composición del material, por supuesto, pero sería otra magnitud. ¿Se entiende? Los terminé de marear, porque ni siquiera contestan, ¿no es cierto? Bien, buenísimo, genial. Esto es importante asociarlo porque cuando nosotros medimos o cuando hacemos las conversiones de unidades, lo primero que tenemos que tener en consideración es, para hacer la conversión, es que las 2 unidades estén representando la misma magnitud. Si hablamos en el sistema MKS y en el CGS, la magnitud longitud en el CGS es centímetro, y la magnitud en el MKS es metro. Entonces, si tuviéramos metro y tuviéramos centímetro, podríamos hacer la conversión porque son 2 unidades que representan una misma magnitud.
magnitud, que es la longitud. El atributo ya dijimos que es inmesurable, es mensurable, es todo aquello que es capaz de ser medido. Yo no puedo medir la bolsa como unidad, pero sí puedo medir sus atributos, ¿sí? O puedo describir un elemento a través de sus atributos. En general, los elementos en sí mismos no los puedo medir. Bien, la siguiente pregunta es, ya definí qué magnitud abstracta quiero medir, ya definí cuál es el atributo de este objeto mensurable que quiero medir, ahora necesito compararlo con algo, que ese es el patrón, es decir, cuál es la unidad patrón con la cual yo lo voy a comparar. En este caso podríamos hablar del metro, que es el que conocen, ¿sí? Habitualmente, y podríamos decir que esto seguro no es un metro, esto es menos de un metro. Entonces tendríamos que identificar otro patrón que nos sirva para hacer la medición, por ejemplo, el centímetro. O decir que el centímetro es una cienava parte del metro, por la forma de dividirlo. Y entonces vemos cuántas veces se repite un centímetro en este atributo. Si decimos que acá tenemos unos 15 centímetros, 15 es la cantidad de veces que se repite ese patrón centímetro. Entonces la medida específicamente está conformada por dos componentes. Uno, que es cuál es el patrón específicamente, que lo que se ve en lo que nosotros representamos, si ponemos 15 centímetros, centímetros es el símbolo que representa la unidad patrón con la que nosotros comparamos esa medición, y el número nos dice cuántas veces está contenida esa unidad patrón en este atributo que nosotros queremos medir. Otra de las aclaraciones importantes es que las mediciones nunca son exactas. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca son el valor real que tiene esa variable o ese atributo que yo quiero medir. ¿Por qué? Porque los elementos de medida o los instrumentos de medida o el equivalente del patrón que tengo son variables y no tienen exactitud. Ahí vamos a empezar con otros temas que están por ahí dando vueltas. Cuando nos referimos a exactitud, quiere decir que reflejan el valor real que tiene la variable. O sea, si yo pudiera de alguna manera mágicamente ver cuánto mide un metro, ya vamos a ver que no es tan mágico, pero lo podemos hacer, y lo comparamos con una unidad patrón que nosotros la construimos, que como ustedes saben hay una unidad patrón del metro de platino iridio que está en el centro de pesas regional de París, bien a la altura del nivel del mar, conservado a la presión atmosférica, y en esas condiciones ese material que no se deforma representa un metro. Pero ¿se imaginan ustedes la comodidad que es trasladar esa unidad patrón a las distintas medidas? Comodidad nula, ¿sí? Pero ustedes están acostumbrados a usar una regla, a usar un escalímetro, a usar otros elementos que les permiten medir también. Seguimos hablando de la misma magnitud, longitud. ¿Cómo se ha hecho eso? A través de lo que se denomina el traslado del patrón a patrones secundarios, terciarios y demás. Mientras más lejos nos vamos del patrón, menos exacta es la medida. Eso quiere decir, menos seguro es que el valor que nosotros estamos midiendo sea realmente el valor real de la variable o del atributo que queremos medir. Pregunta del $1.000.000. Ya vamos por $3 millones. ¿Alguna vez habían escuchado esto en estos términos? Sí. No, profe. Yo nunca lo había escuchado. No, profe. Sí, profe. Bueno, para aquellos que sí lo habían escuchado, me alegro, me siento acompañada, gracias. Y para aquellos que no, esto es algo muy importante. Dentro de ingeniería química medimos un pH, medimos una longitud, medimos un tiempo, aceptamos un valor representado por un instrumento de medición en el laboratorio o en la planta,
¿sí? Específicamente. Entonces tenemos que tener en claro cuál es la característica o condición de esa medición y qué es lo que nos va a representar específicamente. ¿Qué confiabilidad tiene esa medición? Y por eso es importante estos conceptos. Recién estábamos hablando de exactitud, que era decir cuán lejos o cuán cerca estoy del valor real de la variable, ¿sí? O sea, este es el valor, esta es la variable real. ¿Qué capacidad tiene mi instrumento de medida de representar este valor realmente? A eso se le refiere con exactitud. Cuando hablamos de precisión, decimos que no nos importa cuán lejos o cuán cerca está del valor de la variable, sino qué capacidad tiene ese instrumento de volver a medir lo mismo cada vez que yo lo ponga en juego, a la misma variable, medirla varias veces y que el instrumento me dé siempre el mismo valor o con una minimísima diferencia, bueno, vamos a usar el término correcto, una diferencia infinitesimal, que sería el término correcto, respecto al valor medido. A eso se refiere precisión. Por eso, cuando hablamos de medida, decimos que queremos un instrumento preciso que nos vuelva a reflejar el mismo valor y exacto, que ese valor que refleja cada vez es el valor real de la variable, ¿sí? Bien. En esa medición intervienen, obviamente, cuál es el objeto que quiero medir, ¿sí? Cuál es el sistema de medición que voy a usar, particularmente, que es el instrumento, cuál es el sistema de referencia que se usó para calibrar ese sistema de medición que me va a dar la representación, que es lo que se le denomina patrón, y quién opera. Así como el instrumento, a través de cuál es el patrón que se usó, tiene un error, es decir, hay una diferencia entre el valor real y el de la variable, el operador, quien lo opera, quien lo ve, quien observa, también puede introducir un error. Entonces, cuando hablamos de los errores de la medición, están influenciados no solo por las características del instrumento, sino también por la característica y experiencia de quien está operando ese instrumento. Sí, Emilia, te escucho. Nosotros, bueno, en el secundario, yo iba a un colegio técnico, hacíamos esto, primero calibrábamos, por ejemplo, una bureta para hacer una estelación y después veíamos el punto de, o sea, el error o el grado de error que tenía, y dependiendo de quién fuera el titulante, digamos, o sea, quien titulara, el ojo del que titula, se encuentra el error, digamos, porque no todas las personas van a ver. Claro, exactamente. Bien, lo que estaban verificando ahí era el error del operador. No estaban teniendo en cuenta el error del instrumento, que en este caso es la bureta. Sí, nosotros después también lo podemos calcular a eso. Ah, también. Obviamente se puede calcular y está asociado, viene definido por el fabricante. Ese error del instrumento viene definido por el fabricante y viene definido por la condición de calibración. En la bureta inevitablemente está definido por el fabricante, porque son ellos los que van a verificar en el caso de la calibración de esos elementos que están fabricando, ¿sí? Sí, viene escrita en la bureta, en el vidrio. Así es. Bien, entonces, precisión, exactitud, instrumento de medida, operador. Todavía no hablamos de cuáles son las unidades de los sistemas ni cuáles son los sistemas. Los distintos sistemas de unidades tienen lo que se le denomina una base empírica, por ejemplo, una palma, una pulgada, no es más ni menos que el pulgar del rey, un pie, ¿sí? Una brasa, que es una brazada. Todos ellos tienen una fundamentación empírica, es decir, no hay una relación permanente entre las distintas unidades o que se pueda dividir las unidades entre sí. Por ejemplo, un pie, ¿cuántas pulgadas eran? 12 pulgadas. 12. Un pie son 12 pulgadas. Pero si nosotros nos vamos a una yarda, no son 12 pies, ¿sí? Entonces no hay un número constante para hacer las divisiones
entre los sistemas. Esos son los que se denominan sistemas de unidades de base empírica. Y esos son los 3 sistemas ingleses. Los 3 sistemas ingleses se denominan, uno es el sistema gravitacional, otro es el de ingeniería, el otro es el FPS o absoluto, que tiene que ver con las unidades, el nombre particularmente, y el otro conjunto de sistemas con el que ustedes deben haber trabajado alguna vez son los que se denominan de base decimal, en los cuales la relación entre las unidades múltiplos y submúltiplos está hecha en base 10. Ejemplo, un metro tiene 100 centímetros, es decir, 100 es un múltiplo de 10. Un centímetro tiene 10 milímetros. Un hectómetro, ¿cuántos metros tiene? 0,01. No, al revés, 100. Al revés, exacto, muy bien, porque es un múltiplo, ¿sí? Tiene 100 metros, ¿sí? O sea que una cuadra tiene un hectómetro, porque habitualmente una cuadra tiene 100 metros, en general, ¿sí? Bien. Esto es importante tenerlo en claro porque esa es la diferencia fundamental en cómo se organizan estos conjuntos de sistemas. Dentro de los conjuntos de sistemas de base decimal tenemos el CGS, centímetro, gramo, segundo, esas son, el nombre está dado por sus unidades básicas, el MKS, metro, kilo, segundo, el sistema técnico, que tiene al kilogramo fuerza, al metro y al segundo como unidades básicas, al sistema internacional, que es el de referencia, con el que nos vamos a manejar permanentemente, y el CIMELA, que ha tomado muchas de las unidades del sistema métrico legal argentino, como del sistema internacional, disculpen, para conformar el sistema métrico legal argentino, con algunas particularidades, es decir, con algunas aclaraciones para su uso más simple y común dentro del país. Bien, lo primero que tenemos que pensar es, hemos hablado de sistemas de unidades, dijimos cuál era el fundamento, pero ¿qué es lo que debería tener? ¿Qué es lo que debería cumplir? ¿Qué sería ideal en un sistema de unidades? Lo que haría ideal a ese sistema de unidades son lo que denominamos atributos. Sí, puede hacerlo, Nair, no hay problema. Esos atributos del sistema de unidades están basados en 5 conceptos. El primer concepto es de universalidad. ¿Qué quiere decir la universalidad? Quiere decir que ese sistema de unidades, con las unidades básicas y derivadas y demás que tenga, puede aplicarse en cualquier ciencia. No importa cuál es su base, podríamos decir que lo hacemos en la matemática, lo hacemos en la física, lo hacemos en la química, lo hacemos en la psicología, en la geografía, en cualquiera de ellas podríamos aplicar ese sistema de unidades. Ese es el atributo de universalidad. El atributo de fundamentación natural se refiere a que los patrones de las unidades que utiliza ese sistema como unidades básicas puedan estar basadas en un fenómeno natural. Por ejemplo, si ustedes han bajado ya el material, pueden ver que en la publicación del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial de nuestro país, que es el que trabaja y referencia como centro de medidas específicamente y de calibración de distintos elementos, define al metro como una determinada proporción de longitud de onda de un átomo en particular, cuando esa longitud de onda es medida a partir de la energía de un electrón que pasa de un orbital a otro. Es muy diferente, eso siempre en el vacío, eso es muy diferente de tratar de definirlo como una determinada parte del ecuador. ¿Sí? Porque cuán fácil podemos cuantificar el ecuador. Este ensayo, para definir el metro patrón y compararlo, lo podemos hacer en cualquier lugar donde tengamos los elementos para repetir ese cambio de energía de un nivel energético de los electrones a otro,
y cuantificar esa longitud de onda y esa proporción, que es un número fijo, podemos utilizarlo para representar un nuevo patrón, que sería un patrón primario o un patrón secundario, el que nosotros tomaríamos como representación. Un patrón secundario, porque el patrón primario es ese ensayo físico que me permite reproducir ese patrón basado en la fundamentación natural. Bien, lo otro que sería ideal de tener en un sistema de unidades es lo que denominamos que ese sistema sea coherente o tenga el atributo de la coherencia. Sí, no es exactamente así. Estoy leyendo lo que está diciendo el legajo 85923, que dice que el kilo era una cierta cantidad de átomos de un elemento o isótopo del elemento. Si es un isótopo estamos en problemas porque no es la misma cantidad de masa, ¿sí? Y el kilo es una unidad de masa, pero ya lo vamos a definir. Con coherencia, con el atributo de coherencia, lo que estamos hablando es de que el sistema tenga la menor cantidad posible de unidades básicas o fundamentales, o unidades de base, que son las que necesitan ser verificadas a través de un fundamento natural. Y que todas las unidades que yo necesite para medir cualquier factor, cualquier magnitud existente o por existir, que yo la pueda generar la unidad necesaria para medir a partir de una combinación de esas unidades de base. Por ejemplo, ya pusimos el ejemplo, en el sistema MKS, las unidades de base son el metro, el kilo y el segundo. ¿Sí? Podríamos decir, el newton es una unidad derivada, porque ¿cómo lo habíamos definido el newton? Como kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la unidad derivada es newton, que es una unidad de fuerza. No tiene una unidad básica que yo pueda medir o identificar o su patrón a través de la fundamentación natural. Pero sí puedo identificar que tiene las unidades básicas de kilo, de masa, metro, de longitud, segundo, de tiempo. Y cada una de ellas tiene una fundamentación natural. Y lo segundo que agrega es que esas relaciones entre unidades no tengan coeficientes extraños. Es decir, que solamente sea un arreglo, una combinación de las unidades de base sin agregado de coeficientes. Bien, el cuarto atributo de un sistema de unidades es la precisión. Y acá viene por qué era tan importante hablar anteriormente. Porque este concepto de precisión está basado no en el acto de medir, sino en la función que cumple el sistema de unidades. Por eso habla de que lo que se pretende con un sistema de unidades que sea preciso es que tenga la máxima posibilidad de construir los patrones y ser transportados y representados. Pero si nosotros tenemos las unidades patrón representadas con fenómenos naturales que los podemos reproducir, tenemos la posibilidad de facilitar la máxima exactitud de esos patrones y su repetibilidad en el tiempo, porque no nos hace falta conservar el metro patrón, sino simplemente repetir el ensayo, sin problema. Bien. Disculpen. El último atributo, y no por eso es que no haya otros, pero estos son los más importantes, es la congruencia. Cuando se habla de congruencia, se refiere específicamente a que cualquier valor que yo vaya a necesitar representar, al revés, vamos a decir así, que yo pueda medir cualquier atributo, independientemente de las dimensiones del mismo. Es decir, puedo medir longitud en un elemento como este, puedo medir longitud en un elemento mirado en un microscopio electrónico, con lo cual tengo valores muy pequeños que para el ojo directamente no lo puedo representar, o puedo medir distancias de un continente a otro,
sin necesidad de representar esas unidades con múltiples ceros antes de la coma, o después de la coma, o múltiples ceros después del número, ¿sí? Como sería en el caso de la medición en el microscopio, 0, un montón de ceros y recién el valor, y en el caso de la medición entre continentes, un número y después un montón de ceros para representar eso. Eso significa que me permite usar lo que se denominan múltiplos y submúltiplos de las unidades y utilizar prefijos para representar o armar nuevas unidades, que eso es algo de lo que vamos a ir hablando enseguida. Bien. El Sistema Internacional de Medidas, para aquellos que no lo tienen tan claro, se ha desarrollado a lo largo de los años hasta llegar a hoy. Mierda, siguen entrando, o sea, medio tarde, ¿no? Estoy Sí. anotando porque yo ya tomé asistencia. Ah, bien, de todas maneras puse el planilla. Está bien, ¿Cómo pusiste el plan? en el sistema. Ah, ok. No importa, es aparte. Vamos a verificar la efectividad de la planilla. Bien, yo tomé captura de Está bien. todo lo que está. Bien, estamos las dos en la misma aula, ¿ven? Ese es el tema, entonces estamos hablando entre nosotras, disculpa. Bien, el Sistema Internacional de Medidas viene desarrollándose a lo largo del tiempo, y a nosotros en realidad lo que nos interesa es cómo ha impactado específicamente en el CIMEC. Ya en el 1700, cuando Newton estableció que la manzana que caía era el resultado de una aceleración que era la atracción de la Tierra, ¿sí? Particularmente, surge la ecuación que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración particularmente de la gravedad. Obviamente a partir de esa situación surge la necesidad de referenciar y trabajar con distintas unidades. La presentación está subida desde la semana pasada. ¿Sí? Bien. Sin embargo, en nuestro país lo que a nosotros nos interesa no es cuándo se desarrolló el sistema internacional, sino cuándo nosotros empezamos a establecer qué unidades usar, ¿sí? Particularmente para trabajar, comercializar, intercambiar elementos. En 1853, en la Constitución Nacional, se define como parte de lo que establece la Constitución, y de ahí en adelante quedó para nosotros como establecido, adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas específicamente. Y en el 63, 1863, a partir de la presidencia de Avellaneda, se oficializa el uso del sistema decimal. Eso trae como resultado que cualquier forma de relación entre las unidades tenía que estar basado en un equivalente de 10, o una proporción de un múltiplo de 10, 10, 100, 1000, lo que corresponde. Eso indirectamente trae como relación que obviamente ninguno de los sistemas de base empírica podían ser aplicados porque no tenían la relación entre sus unidades de un múltiplo de 10. En el año 1875 se desarrolla la Convención del Metro en el país, en Argentina, creo que fue la única vez que sucedió, y eso trajo como reafirmación el uso del sistema métrico para la relación de las mediciones, y lo que ya se había establecido en el 63 de la relación entre las unidades de base 10. En 1960, bastante años después, se define en la Conferencia Internacional de Medidas el conjunto de unidades básicas para el sistema internacional. En esas unidades básicas para el sistema internacional se establecía el metro, el kilogramo, el segundo, el amper, el grado Kelvin, el mol y la candela. Eso nosotros lo adoptamos recién en el año 1972, diciendo que el Sistema Internacional de Medida se adopta en el país y nosotros le vamos a dar el nombre de Sistema Métrico Legal Argentino, alias SIMELA, que es como lo conocemos habitualmente.
En el 1960, en ese sistema internacional, se establecieron una serie de unidades derivadas que, tal como dije, si el sistema es ideal, que es lo que se está tratando de hacer tanto con el sistema internacional como con el CIMELA, no hay factores multiplicadores para relacionar las unidades básicas y obtener las unidades derivadas, y se generaron una serie de unidades adicionales, reconocidas específicamente, como las mediciones angulares, ¿sí? Que sin considerar las básicas eran necesarias para representar algunas condiciones de medida, por ejemplo, velocidad angular o un ángulo en el cual se encontraban distintos elementos o piezas. En la ley del 72, de 1972 en el país, que se establece el Sistema Internacional de Medida, plantea una serie de particularidades. Dice, unidades básicas son las mismas que tenemos en el sistema internacional. Metro, kilo, segundo, ampere, grado Kelvin, mol, candela. ¿Qué es lo que mide cada uno? Son unidades de medida de magnitudes particulares. El metro mide longitud, el kilogramo mide masa, el segundo mide tiempo, el amper mide intensidad de corriente, el grado Kelvin mide temperatura termodinámica. Ya vamos a aclarar qué es. El mol mide cantidad de materia, la candela mide cantidad de luz emitida por un objeto, ¿sí? Y después tenemos las unidades complementarias, que particularmente están para medir ángulos. Y tenemos los radianes para medir ángulo plano y los estereoradianes para medir ángulo volumétrico. Y después tenemos algo que no estaba incorporado en el sistema internacional, sí, por eso, que son las unidades de uso común, que estas son particularidades del CIMELA. ¿Qué plantea? Que debido a que estas unidades se están usando sistemáticamente en distintos momentos y en distintas situaciones en nuestro país para favorecer las medidas, vamos a establecer algunas unidades de uso común. ¿Ustedes alguna vez han comprado un sachet de leche que le diga 0,001 metro cúbico? Nunca. Lo que van a encontrar es que en el sachet les dice 1 litro, ¿sí? Entonces, estas son las unidades de uso común. Por ejemplo, el litro, en cuanto a volumen. Otra de ellas es, por ejemplo, en tiempo, las horas, los días, horas, minutos. Los segundos es la unidad básica, pero nosotros no decimos te veo en 3600 segundos, decimos te veo en 1 hora, ¿sí? Particularmente. Y lo otro que también está aceptado como unidad de uso común son los grados sexagesimales. ¿Qué quiere decir grados sexagesimales? Bien, que tenemos un recorrido completo de 360 grados, que es lo que usamos habitualmente, aunque el sistema el CIMELA reconoce como unidad de medición del ángulo plano el radian, que un círculo completo son 2 pi radianes. Pi, el número pi, ¿sí? Particularmente. Supongo que se estarán revolviendo el cerebro pensando, ¿y esto qué me van a preguntar? Bien, justamente parte de lo que hacemos con todo el sistema de unidades y ponerlos al tanto de todo esto es para que vayan incorporando toda esta terminología y la vayan usando, antes de que empecemos a hacer conversión de unidades. La conversión de unidades es lo último que vamos a hacer, porque necesitamos conocer los sistemas, conocer sus unidades básicas, cómo se relacionan, cuáles son los múltiplos, cuáles son los submúltiplos, si se pueden encontrar unidades nuevas. Tenemos otro más que está ingresando ahora. Y de esta manera, recién vamos a poder hacer las conversiones de unidades, ¿sí? Bien. Hay algunas reglas de escritura en cuanto a cómo se escriben los nombres o los símbolos en realidad. Los nombres es cómo se llama, el símbolo es cómo se representa.
Entonces, un símbolo no es un nombre. Por ende, si no es un nombre, no es una abreviación. Cuando nosotros ponemos MTS, eso sí es una abreviación. Pero M de metro no es una abreviación, es un símbolo, y eso es lo que representa una unidad. En este caso está el kilogramo de masa, el newton de fuerza, el gramo de masa y el mol de cantidad de materia. No tienen punto, ¿sí? Además, se escriben habitualmente con caracteres, lo que se les denomina, creo que era itálicos, los rectos, ¿sí? Romanos. Itálicos es el otro, los romanos, los rectos. Bueno, así, estructurados. Piensen en estructurados, así son las unidades. Bien. Los símbolos de las magnitudes, específicamente, son los que se escriben en general con mayúscula, salvo la gravedad. Esta, ¿sí? Porque tenemos otras magnitudes que empiezan con G, entonces es más complicado. Y habitualmente se las representa con símbolos inclinados, la letra inclinada, que son los caracteres itálicos. Nosotros en la parte docente, con la ingeniera Novara, no nos preocupamos demasiado si lo escriben derecho, si lo escriben inclinado, pero sí que sean claros, que eso es una unidad y que estoy hablando acá de una magnitud. Y las preguntas van a estar asociadas, che, ¿qué magnitud es esta? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué unidad puede usarse para medir esa magnitud en este sistema? Y así sucesivamente. Sí, Emilia, te escucho. Perdón que pregunte, ¿no? Yo sé que la gravedad se representa con la G, pero también se puede representar con metros por segundo cuadrado, ¿o no? Gravedad. ¿Cómo? Metros por segundo cuadrado, No escuché. la gravedad. No, ¡ah! Va de retro, así. No. Usted, una cosa es la magnitud, que es lo simbólico, lo abstracto, y otra cosa en qué unidades la expreso. Lo que vos me estabas diciendo es en qué unidades lo expreso, pero estás dando por sentado que lo quiero expresar o en el MKS, o en el CIMELA, o en el internacional. Unidades básicas, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Unidades básicas, metros, segundo. En el denominador es al cuadrado. ¿Se entendió, Emilia? Sí. Buenísimo. Bien, ¿había otra pregunta? ¿Puede ser que levantaron la mano y después la bajaron? No. Bueno. Ok, bueno, buenísimo. Otra de las reglas de escritura particular es que cuando nosotros tenemos múltiples unidades básicas relacionadas en otra, para generar otra unidad, sigamos con el caso del Newton, dado que lo tenemos como más fresco, creo yo, la forma de representar que hay un producto de unidades es, o se coloca un asterisco entre las unidades, o se coloca un signo por, que es el que menos usamos, de producto, o se utiliza un punto para indicar el producto. ¿Sí? Por ejemplo, en Newton nosotros decimos kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es una particularidad en el numerador de que tenemos un producto de unidades y que son dos unidades diferentes. ¿Sí? Y esa es la forma de darnos cuenta de que son dos unidades diferentes. Cuando tenemos el cociente, habitualmente se lo puede colocar como una barra completa, como una barra inclinada, o como la notación científica. Es decir, como está en el denominador, está elevado a un exponente negativo. Por eso, en este caso, todos estos elementos son equivalentes. Metros sobre segundo al cuadrado, lo que decías, Emilia, que eran las unidades de aceleración. También aquí tenemos metro por segundo a la menos 2, que quiere decir, esta notación científica quiere decir que segundo está en el denominador elevado al cuadrado. Y lo mismo tenemos aquí, metros por, con el punto, segundo a la menos 2.
nunca, bajo ningún punto de vista, se hacen relaciones cocientes de cocientes, porque no hay forma de identificar cuál es el numerador y el denominador efectivo de esa fracción, ¿sí? Cuando se tienen cociente de unidades, hay que aplicar la famosa regla de fracción de fracción. ¿Se la acuerdan? Si ustedes tienen... No se ve nada. A, B, Tiene que ser más sobre grande. C, sobre D, no sé. Habría que dejar de compartir para que vean, te vean en pantalla grande. A ver, vamos. Sí. ¿Por qué hice más grande esta línea de fracción? Justamente porque esta es la fracción principal. Entonces, esto es un cociente entre fracciones. Y el resultado de esto, bueno, lo voy a poner al... Voy a hacer al revés. Sí, vamos acá. Esto va a ser el resultado del producto de estos que va al numerador. No, esto es A por D dividido B por C. ¿Sí? Ahí está representado específicamente lo que es fracción de fracción. ¿Qué nos va a pasar sistemáticamente? Que aquí en lugar de B tengamos cualquier número que nosotros tengamos va a estar dividido por 1. ¿Sí? Que esto es importante tenerlo en consideración. Si nosotros tenemos una relación A dividido D, E, ¿sí? ¿Se alcanza a ver este? ¿Vos lo ves, Ale? ¿Sí? Bien, entonces en este caso es como si A estuviera dividido 1. Entonces será A por E dividido 1 por D. Y eso es importante que tengamos en consideración para cuando trabajemos con los sistemas de unidades y las conversiones de unidades a partir de las unidades básicas. Ah, se ve bárbaro. Yo ahí de lejos no lo veía. A ver, que hay 4 nuevos mensajes. A mí me llega cuando quiero. Sí se ve, sí se ve. Sí, se traba mucho. Yo les pido disculpas, pero es la red que tenemos aquí en la facultad, lamentablemente. ¿Sí? Bueno. Hechas esas aclaraciones, vamos a ver cuáles son los prefijos utilizados sistemáticamente y recomendados a partir de el CIMEL. Tenemos prefijos múltiplos y prefijos submúltiplos. Los prefijos múltiplos son los que tenemos aquí a la izquierda y los prefijos submúltiplos son los que tenemos aquí a la derecha. Este factor que tenemos aquí es el exponente que tiene específicamente el 10 por el cual se multiplica esa unidad. Por ejemplo, la forma más de la unidad estaría en el medio, digamos metro. Un decámetro equivale a un metro. Un hectómetro equivale a 10 a la 2, 100 metros, ¿sí? Un kilómetro equivale a 10 a la 3 metros. Y así sucesivamente. Estos son múltiplos. Los submúltiplos, entonces, Profe, se traba mucho, decímetro no sé si podría repetir. equivale... ¿Podés volver a Sí, explicarlo de lo antes, que... profe? miren, lo voy a hacer más fácil. Denme un segundo. Vamos a dejar de compartir un minuto.
Arriba del cosito del espejo yo dejé 2 o 3 que habían quedado. Claro. La unidad entonces, nosotros decimos que 1 kilómetro equivale a 10 a 3 ¿sí? Es decir, que el kilómetro es múltiplo de metro. ¿Por qué? Porque tiene la exponencial del prefijo positivo. Y decimos que un decámetro... Están diciendo que se sigue trabando, que es mejor con la presentación. Traba el audio y la pantalla. Esa es la red de la facultad. Claro. Es 10 a la menos Porque vos no 1 estás en el Wi-Fi, así que... metro. No, yo estoy en la red En la fija. red, claro. Exactamente. Esto entiendo que se ve. Sí, yo lo veo medio borroso, pero yo no sé si es porque mi conexión es inestable, porque yo sí estoy con Wi-Fi. No, yo también veo borroso. No, se ve borroso, profe. Sí, Muy se ve borroso. borroso, bastante Bien, se borroso. ve que la Está tremenda la conexión. sí, está tremenda. realmente no tengo muchas alternativas Profe, y si para saca la mejorarlo. cámara, Ah, gracias. Pero si saco la cámara, ustedes no van a ver la pizarra. igual se Con ve la muy borrosa diapositiva. la Se pizarra. la presentación, profe. Sí, si usted saca la cámara se ve la presentación. Bueno, entonces lo que vamos pizarrón se ve muy borroso igual. a detener el video. Voy a seguir. No hablen todos juntos, por eso le digo de los mensajes. Vamos a tratar de definirlo sin la cámara, a ver si así se mejora la llegada. Lo que estaba diciendo es que si la unidad es el metro, ¿sí? Que no está ni en un lado ni en otro, ¿sí? Específicamente de la tabla, el múltiplo específicamente que estamos teniendo es... Este factor que tenemos aquí es la exponencial de 10 por la que se multiplica para hacer la relación. Ahora se escucha mejor. Bueno, genial. Entonces, si nosotros decimos un decámetro equivale, porque no es igual, es equivalente en representación a 10 a la 1 metro. 1 es el exponente. Un hectómetro, ¿sí? Estamos acá. Un hectómetro, que es la unidad, representa 10 elevado al exponente 2, que es el factor exponencial, metros de la unidad. Con estos prefijos se forma una nueva unidad. Y acá, entre el prefijo y la unidad, no hay que poner punto ni multiplicador ni nada, porque es una nueva unidad. Kilómetro es una nueva unidad. Megametro es una nueva unidad. Terametro es una nueva unidad. Lo mismo pasa con los submúltiplos, que nos vamos aquí a los números exponenciales decimales. Esto quiere decir que son la cantidad de ceros después de la coma que hay que considerar con respecto a la unidad. Pero es más fácil decir que un decímetro equivale a 10 elevado a la menos 1 metro, es decir, a 0,1 metro. Que un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros, es decir, 0,01 metro. ¿Sí? ¿Se entiende ahora sí? Sí. Sí, profe. Buenísimo, genial. Estas particularidades de los prefijos, de uso de los prefijos, son muy importantes porque también tienen reglas de escritura. La primera es que se escriben con caracteres romanos sin espacio entre el prefijo y la unidad, porque en realidad estamos hablando de una nueva unidad, ¿sí? Gigabyte, esto no se hace, ¿sí? Particularmente, por eso está planteado ahí.
se crea un símbolo nuevo que no debe separarse, no se aceptan prefijos compuestos, no podemos poner mega, kilo, metro, es un solo prefijo. Para eso utilizo tera o peta u otro que me permita representar mayores valores. O sea, mega, gigabyte, no, pico, nanómetro, no, específicamente. Y no se acepta el uso de prefijos aislados porque al no estar con una unidad no representan nada, ¿sí? Esos prefijos solamente sirven y representan algo en relación con la unidad con la que le está referenciando, con la cual se está trabajando. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. No, No. profe. No, profe. Bárbaro, genial. Entonces vamos a empezar con las unidades del CIMEL. Yo les había dicho unidades, y esto es algo que ya lo dijimos, unidades básicas, kilogramo, metro, segundo, candela, amper, mol y grado Kelvin, ¿sí? Están puestas en rojo porque son las unidades básicas. Menos que eso no vamos a tener, ¿sí? Y aquí, para la confección, para encontrar cuáles son las unidades derivadas, vamos a trabajar con las unidades básicas, ¿sí? Están negros las de ángulo plano y ángulo sólido, que es lo que habíamos hablado del ángulo plano en 2 dimensiones, el radián, y el ángulo sólido o el ángulo volumétrico es el estéreo radián. Y las unidades de uso común las vamos a ir representando siempre en azul, ¿sí? Por eso tenemos el litro, día, hora, minutos, y los grados, minutos y segundos sexagesimales, ¿sí? Es importante que ustedes lean en texto, la revista del INTI, que está publicada ahí, cuáles son las nuevas definiciones fundamentadas naturalmente para lo que es masa, longitud, tiempo y cantidad de sustancia, ¿sí? Estas son las magnitudes que habíamos dicho que eran entidades abstractas que nos van a referenciar cada uno de ellos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir viendo el cuadro y lo vamos a ir construyendo. El objetivo no es que lo sepan de memoria, y el objetivo de la construcción es tratar de que ustedes razonen la forma de realizar el cuadro para que esta metodología de razonamiento les sirva en el análisis dimensional. Bien, entonces vamos a empezar. Los sistemas con los que vamos a trabajar es el CIMELA y el sistema internacional, porque ya vimos que tenían las mismas unidades de básica. ¿Cómo? Agostina levantó la mano. Sí, Agostina, te escucho. Agostina Bazán. El ángulo plano y el ángulo sólido. El ángulo plano es el ángulo en 2 dimensiones, es el ángulo en la pizarra. Esto es un ángulo plano, ¿sí? En 2 dimensiones, X, Y. Si nosotros tuviéramos que hacer un ángulo volumétrico, necesitaríamos... Ah, no me están viendo en la cámara. No sé cómo me van a ver. Disculpen. Esto es un ángulo plano. X, Y. ¿Sí? Entonces, el ángulo plano que lo medimos en radianes. En el grado sexagesimal, 90 grados, sexagesimales. Pero para el sistema de radianes es pi sobre 2. ¿Sí? Si nosotros medimos en una tercera dimensión, dimensión, vamos a tener, y lo que vamos a medir
vuelta. Sí, ya sé que no se ve, lo tengo claro. Este es el ángulo en 2 dimensiones, ¿sí? Particularmente. Y este es el ángulo que puedo medir en radianes. Si yo tengo una tercera dimensión, que en este caso es el fibrón, el ángulo que mido es este, ¿sí? Es un volumen, es volumétrico. Esto es se mide en la unidad estéreo radial, ¿sí? Particularmente. ¿Ahora sí? No, por nada. Más vale que me paren porque si no yo sigo. Como la parte de una espera pregunta. Claro. Ahora se ve bien, profe. Ahora se ve bien, buenísimo. Ahora vamos a ver si puedo compartir de nuevo la pantalla. Se ve que las redes andan cada vez peor. Bien. Entonces, estábamos hablando cuál es el cuadro de las unidades que tenemos específicamente, y nosotros tenemos que vamos a trabajar con las distintas magnitudes, pero como ya sabemos cuáles son las unidades básicas del CIMELA, vamos a trabajar en conjunto el CIMELA y el Sistema Internacional en conjunto, porque tienen las mismas unidades básicas, ¿no? Eso es lo que hemos definido. El sistema MKS, ya hemos estado hablando, tiene como unidad básica la unidad de masa, la unidad de longitud y la unidad de segundo, ¿sí? Kilogramos, metro, segundo, lo dice su nombre. En el sistema CGS tiene también como unidades básicas unidad de masa, de longitud y de tiempo, que son gramo, centímetro y segundo. El sistema técnico, que también tiene base decimal, igual que el CIMEL, el Internacional, el MKS y el CGS, tiene unidades básicas diferentes. Tiene la unidad básica de longitud al metro, la de tiempo el segundo y la de fuerza el kilogramo fuerza. Ustedes pueden encontrar el kilogramo fuerza como, a ver, vamos a detener el video por las dudas, como KGF, como KG con una rayita arriba, como KG con una rayita y una flecha indicando el sentido arriba. Todas esas son formas de representar simbólicamente el kilogramo fuerza, ¿sí? En este caso nosotros asumimos, y vamos a seguir haciéndolo, es KGF, porque es más fácil para representarlo presentación de PowerPoint, ¿sí? Si nosotros estamos, si no le tenemos que agregar la flechita sistemáticamente a cada uno, se nos hace mucho más complicado. Todos estos sistemas son en base decimal. Ahora vamos a los sistemas basados de fundamentación empírica, que son los 3 sistemas inglés. Tenemos el sistema físico, inglés físico o absoluto, el inglés gravitacional y el inglés técnico o de ingeniería. Vamos a ver cuáles son sus unidades básicas. Fíjense que hay diferencia en las unidades básicas. En el sistema inglés físico o absoluto tiene como unidad básica la masa, que es la libra, la de longitud, el pie, la de tiempo, el segundo. En el inglés gravitacional, que lo podríamos asociar al sistema técnico, dice que las unidades básicas son el pie para la longitud, el segundo para el tiempo y libra fuerza para la fuerza. Y el inglés técnico de ingeniería, que nos vino a romper toda la estructura específicamente, dice que las unidades básicas son la de masa, libra, la de longitud, pie, la de segundo, la de tiempo, segundo, pero dice que la unidad de fuerza es equivalente a la fuerza necesaria para movilizar una libra fuerza. Es decir, una libra masa. Es decir, nos complicó la vida. Es decir, que hay que tener mucho cuidado en qué sistema están referenciándose cada una de las unidades para que no sea complicado interpretar. Ahora entienden por qué empezamos con toda esta, espero que ahora entiendan, por qué empezamos con todas estas aclaraciones desde el principio. Bien, si estamos de acuerdo con esto, si nosotros queremos expresar la unidad de fuerza, que ya sabemos cuál es la unidad en el CIMELA, en el MKS, pero
lo sabemos sin haberla deducido, vamos a ir deduciendo cada una de las unidades en los distintos aspectos. Para eso vamos a empezar, necesitamos ver cuáles son las ecuaciones que están involucradas para que obtener esa nueva unidad. ¿Quién preguntó? Yo. Quería preguntarle qué significa LB en la imagen anterior. Libra. Ah, bien. Libra masa. Libra masa. Bien. Si nosotros queremos obtener la magnitud, las unidades que van a representar a la magnitud fuerza, tiene que ser una combinación de las unidades básicas, ¿sí? Ese es el concepto que habíamos hablado de un sistema ideal, de uno de los atributos que habíamos hablado de un sistema ideal de unidades. Si la fuerza, como la definió Newton, es igual a la masa por la aceleración, a partir de eso, la fuerza igual a masa por la aceleración, despejando, lo he puesto en mayúscula inclinada para indicar de que son magnitudes, ¿sí? Tenemos que la masa sería igual a la fuerza dividido la aceleración. Ahora tenemos un problema. No tenemos las unidades de aceleración. Entonces tenemos que recordar de qué estábamos hablando cuando hablamos de aceleración. Es la velocidad en la unidad de tiempo. Es decir, cuánto más rápido va a ir andando un móvil. Tengo la unidad básica de tiempo, pero no tengo la unidad básica de velocidad. Entonces, la velocidad, ¿cómo la definimos? Como el espacio recorrido en la unidad de tiempo. Entonces, acá espacio lo puedo asociar con la magnitud, específicamente, que es longitud, o distancia. Entonces, lo puedo representar en la unidad básica de, ¿qué unidad? Si es en el Simela. Metro, exactamente. El tiempo en, ¿qué unidad básica? Segundo. Segundo. Perfecto. Segundo. ¿Y la masa en qué unidad básica? En kilogramos. 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 Exactamente. Entonces, si yo reemplazo todo eso aquí, mejor dicho, disculpen, puedo encontrar, tengo la unidad básica de masa, ya sé cuál es la unidad de aceleración, la tengo que desarrollar de acá. La velocidad es metros sobre segundo dividido segundo. Entonces, creo que eso lo había hecho acá. Sí, bueno, ya se los voy a mostrar individualmente. Entonces, tendría que hacer fracción de fracción, ¿no? Que es lo que les expliqué hace un rato, porque sería metros sobre segundo dividido segundo. Y este segundo que está en el denominador es como si tuviera un denominador 1. ¿Sí? Vamos a ver si todo esto que digo es cierto y empecemos. En la ecuación de velocidad, la unidad que representaría la velocidad, si lo expresamos en el Simela, sería metro sobre segundo. Cuando se hace análisis dimensional, siempre se coloca entre corchetes, ¿sí? Para representar que no se está haciendo un cálculo, sino se está haciendo un análisis dimensional. Lo único que se ha hecho es reemplazar a las magnitudes por sus unidades en ese sistema, ¿sí? Entonces la unidad de velocidad para el Simela será metros sobre segundo. En el CGS será centímetros sobre segundo, y en el inglés físico será pie sobre segundo. ¿Sí? Tenemos las unidades, que es lo que hemos completado aquí abajo. ¿Ahora entienden el por qué, cómo está hecho? Piden un recreativo de 10 minutos. Bien. Déjenme que termine con esta unidad, estas unidades y hacemos el Profe, recreo. no entendí lo de la barrita. Que... ¿Qué cosa no entendió, Nahuel? Lo de las barritas que están en lo de velocidad. No son barritas, son corchetes. Son corchetes. Los corchetes... Ah, se quedé utilizan- traumado con álgebra. Perdón. Con las matrices. No, estos son corchetes. Son corchetes Matrices para análisis. determinantes. Sí, son corchetes Andamos para locos con las barritas nosotros. las barritas. Bueno, está bien. Lo entiendo. Estos son corchetes, simplemente para referenciar el análisis dimensional.
Entonces, ahí representamos todas las unidades, están en negro porque son derivadas, ¿sí? ¿De quién derivan? En este caso, velocidad deriva en el CIMELA de la unidad básica metro y de la unidad básica segundo, ¿sí? En el inglés físico o absoluto deriva la velocidad, en las unidades de velocidad derivan de la unidad básica pie y de la unidad básica segundo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a completar la de aceleración. Dijimos, la ecuación de aceleración era la velocidad sobre el tiempo. Hagamos el análisis dimensional, y acá es donde tienen la relación que les estaba haciendo recién. En el CIMELA sería metros sobre segundo, porque esa es la unidad de velocidad que encontramos recién, dividido segundo. Esto es lo que les decía, que el segundo en el denominador es como si estuviera dividido por 1, y por ende, haciendo fracción de fracción, nos quedará metro por 1 dividido segundo por segundo. Por eso la unidad que nos queda para identificar o cuantificar la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Si eso es así, damos por sentado que en el resto la ecuación va a ser así, entonces en el CGS será centímetros, la puse igual, tendría que poner centímetros sobre segundo al cuadrado, y en el inglés físico, la puse igual, tendría que ser pie sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Sepan ustedes disculpar, siempre hay algún error, pero acá la puse bien, a todas la puse bien. Bien. Ahora sí, hecho eso, les damos un recreíto de 10 minutos, ¿les parece? Pero que no se desconecten. Pero no se Bueno, desconecten. profe. Por favor, no No. se desconecten, Si no, así volvemos a la sala de espera. no hacemos la sala de espera de nuevo, ¿sí? Vale, profe. Bueno, profe.
Bien, ¿ya estamos en condiciones de seguir? ¿Qué opinan? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, buenísimo, vamos a seguir con el cuadro, por las dudas vamos a repasar lo que habíamos estado haciendo recién, que era identificando cuáles eran las unidades básicas, que son específicamente las que tenemos aquí para cada uno de los sistemas identificados en rojo, y estábamos haciendo el análisis dimensional para encontrar las unidades de fuerza, tanto del CIMELA, del MKS, del CGS, del inglés absoluto físico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Se me pasó una. Bien, situaciones particulares que nos vamos a encontrar. Habíamos dicho que íbamos a poner en azul aquellas unidades de uso común. Entonces, se van a encontrar que en los distintos sistemas existen distintas formas de expresar la velocidad y por ende la aceleración. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hablar en el CIMELA y en el sistema internacional y en la vida diaria de kilómetros por hora y no metros por segundo como la unidad que representa la velocidad. ¿Y esto qué es lo que tiene en particular? Tiene un múltiplo del numerador del metro, kilómetro, y tiene un múltiplo de la unidad básica de tiempo, que es el segundo. Entonces, ¿las dos unidades son válidas? Sí. ¿Cuál es la situación en particular? Depende de qué es lo que se quiere, el tamaño del número que queremos representar. A los efectos de los trabajos nuestros que vamos a hacer, si nosotros les decimos que expresen en la unidad que le corresponde, derivada que le corresponde en función de las unidades básicas, deberán expresar la velocidad en el CIMELA en metros por segundo. Si les decimos que las expresen en kilómetros por minuto o en kilómetros por segundo, ustedes deberán representarla en esa forma. Y si les preguntamos si esa es la unidad derivada que corresponde a la unidad de velocidad, a la magnitud de velocidad en el sistema, en el CIMELA, van a decir no. Kilómetros por minuto o kilómetros por segundo no es la unidad derivada que le corresponde a esa magnitud en el CIMELA. La unidad derivada que le corresponde a la magnitud en el CIMELA es metros sobre segundo. Pueden hacer la aclaración después de eso de que se está utilizando el múltiplo de la magnitud longitud, en este caso kilómetros. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, para el MKS, que tienen las mismas unidades básicas, se utiliza también kilómetros por hora. En el técnico, que tiene las mismas unidades básicas para longitud y tiempo, se utiliza el mismo, pero en los sistemas ingleses, si bien todos usan pie y segundo, se utilizan millas, millas náuticas, pulgadas por segundo, por hora, variantes que vamos a encontrarnos en respecto a las formas de representar la unidad o la magnitud velocidad. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a terminar con el análisis dimensional de fuerza. Habíamos dicho que fuerza era igual a masa por aceleración, ya tenemos las unidades de aceleración. Entonces en el CIMELA, y para ir practicando las formas exponenciales en las unidades, tenemos masa expresada en kilogramos, la aceleración expresada en metros por segundo a la -2, y a esta unidad se le llama Newton. ¿Por qué está con mayúscula? Porque tiene un nombre propio. El nombre de esa unidad deriva de un nombre propio. Por eso se coloca la unidad con mayúscula. De lo contrario, nos estaríamos referenciando a una magnitud, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede con el CGS, porque obviamente si el MKS tiene las mismas unidades que el CIMELA, en masa, tiempo y longitud o distancia, la unidad de fuerza va a ser la misma. Entonces veamos en el CGS. En el CGS la unidad de masa es el gramo, la unidad de aceleración sería centímetros por segundo a la -2, y esa unidad se le llama DINA.
dina, din, di, de, minúscula, de la forma que le encuentren. La que nosotros vamos a sistematizar son las del CIMELA y del Sistema Internacional. Sí o sí, esas las tienen que escribir bien. Las otras no tienen, salvo la del sistema inglés, no tienen las mismas reglas formales de escritura porque son acuerdos que se han ido llevando a lo largo del tiempo. Nosotros, por comodidad y para diferenciar de las otras, vamos a asumir la DINA como DYN. Y en el inglés físico tenemos libra por pie, o sea, libra, la unidad de masa, pie por segundo a la -2, la unidad de aceleración, y esta unidad se llama poundal. P mayúscula, D minúscula, porque también proviene de un nombre propio. Entonces, si nos vamos al cuadro, tenemos para el CIMELA el MKS, tenemos el Newton como unidad de fuerza, para el CGS la DINA, para el inglés físico absoluto el pound. Pero acá nos quedan dos que no tenemos para completar este cuadro: la masa en el sistema técnico y la masa en el sistema, en el inglés gravitacional. Entonces deberíamos hacer el mismo análisis a partir de la fuerza, pero despejando la masa, ¿sí? En este caso la masa nos queda que es igual a la fuerza dividido la aceleración. Ya tenemos la unidad de fuerza, tenemos las unidades de aceleración, por ende para el sistema técnico la masa sería la fuerza expresada en kilogramos fuerza dividido la aceleración expresada en metros sobre segundo al cuadrado. De nuevo, aquí tendríamos que hacer fracción de fracción, sería kilogramos fuerza sobre 1 dividido, división general, metro dividido segundo al cuadrado. Entonces, eso les quedaría, ni más ni menos, que kilogramos fuerza por segundo al cuadrado por metro a la -1, que sería lo mismo que decir kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. Esa combinación de unidades se llama unidad técnica de masa, y se escribe en minúscula, sin puntos, UTM. Nada que ver con UTN. Broma tonta, pero no importa. Pero vale. Pero válida, totalmente, me la dejaron picando. Bien. En el inglés gravitacional, específicamente, ¿qué tendríamos? La libra fuerza dividido la aceleración expresada en pie sobre segundo al cuadrado, que nos quedaría libra fuerza segundo al cuadrado dividido pie. Esa unidad se llama slug. Se escribe SLUG y representa específicamente la unidad de masa en el sistema inglés gravitacional. Aquí tienen ustedes representado unidad técnica de masa y slug. ¿Alguna duda hasta ahí? No, pero No, no. ¿puedes repetir el nombre de la unidad UTM? Unidad técnica de masa, Gracias. que tiene que ver con el sistema técnico, ¿sí? Ni más ni menos. Bien, cuando nosotros tenemos que convertir unidades, ya tenemos un montón de unidades, entonces vamos a hacer el concepto de cómo hacer la conversión de unidades a través de la aplicación de lo que se denomina fracción unitaria. SLUG, S-L-U-G, Melissa, es el nombre de la unidad técnica de masa en el inglés gravitacional. ¿Sí? Esta. Bien, entonces, como les decía, no tenemos que usar más regla de 3, salvo que ustedes la quieran usar para ustedes, pero van a ver que están sujetos a muchos errores. Entonces, el concepto de fracción unitaria es que si yo tengo un número cualquiera y lo multiplico y lo divido por el mismo número, no debería haber variaciones. Eso es totalmente básico, lógico, digamos. Supongamos, independientemente de la conversión de unidades, que si yo multiplico una fracción cualquiera con un número y una variable, 3 veces b dividido 5 veces f,
Si yo esto lo multiplico por 1, sigue siendo 3 veces B y dividido 5 veces F. Y si ese 1 lo quiero representar a 10 unidades sobre 10 unidades, como 10 unidades sobre 10 unidades sigue siendo 1, porque son equivalentes, va a terminar quedando lo mismo, 3 veces B dividido 5 veces la variable F. El tema es, cuando hacemos conversión de unidades, esta situación, en lugar de plantear una equivalencia en el mismo número, estamos planteando una equivalencia del mismo valor de la magnitud. Es decir, este borrador yo lo puedo expresar en centímetros, este atributo de este borrador que es el largo, lo puedo expresar en centímetros o lo puedo expresar en pie. Y el tema para eso es que yo voy a multiplicar por una fracción unitaria que va a ser igual a la relación entre una medición, como una unidad, 1 kilogramo, dividido la cantidad de otra unidad que sea equivalente. Ustedes saben que 1 kilogramo representa 1000 gramos, ¿sí? Entonces, si yo expreso 1000 gramos dividido 1 kilogramo, eso debería ser la misma cantidad, como cantidad de masa, ¿no es cierto? Y si divido 1 kilogramo dividido 1000 gramos, también sería la misma cantidad de masa, no importa en el orden que lo esté poniendo, de una forma u otra, es una unidad. 1. Bien. Entonces, supongamos que queremos convertir 5 kilogramos al sistema CGS. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué magnitud estamos hablando. La magnitud es masa, ¿sí? Kilogramos lo que hace es representar la magnitud masa. ¿Qué cantidad de veces tenemos esa unidad? 5. ¿Cuál es la unidad de masa en el CGS? Es gramo. Entonces, lo que vamos a hacer es, a los 5 kilogramos que los queremos convertir, multiplicarlos por la fracción unitaria de esta equivalencia de unidades, que es que 1000 gramos representan lo mismo en masa que 1 kilogramo. Antes de seguir en lo que está más allá, fíjense que a partir de esta relación se pueden simplificar los kilogramos. Esa es la segunda lógica fundamental en fracción unitaria, que la fracción, en la forma que la vamos a poner, si en 1000 gramos dividido 1 kilogramo dividido 1000 gramos, nos tiene que permitir simplificar la unidad que nosotros queremos convertir. Ese es un mecanismo de control del sistema, que nos permite asegurarnos que la unidad que nosotros queremos expresar es correcta. El segundo mecanismo de control es cuando hacemos el cálculo, luego de la simplificación, el resultado que nos da está expresado en la unidad que nosotros queremos. En este caso sería 5 por 1000 gramos, nos va a generar el valor 1000 gramos. De esa manera, 5000 gramos. Por eso, de esa manera podemos hacer la relación que 5 kilogramos equivalen a 5000 gramos. ¿Quedó claro? Sí. Buenísimo. Esto es muy bueno, el tema de la fracción unitaria es muy útil cuando tenemos situaciones o combinaciones de unidades, como en el caso del Newton, que tenemos múltiples unidades. Hay otra persona que recién está accediendo. No puedo, estoy ¿No lo ves? caída. No, estoy caída. Bien. No se me conecta a internet ninguna de las redes. Bueno. Vamos a ver el ejemplo. Recién definimos que el poundal era libra masa por pie dividido segundo al cuadrado. Entonces nos piden representar este valor, 5 poundal, y hacer la equivalencia para las unidades del sistema MKS y CGS. Empecemos con el MKS. Primera situación, poundal, ¿qué está midiendo? Está midiendo fuerza. ¿En qué sistema? En el sistema inglés gravitacional. Perfecto. ¿Cuáles son las unidades básicas que componen al poundal? Libra, pie sobre segundo al cuadrado. Bien, vamos a la segunda situación. Para pasarlo al MKS, en el MKS
La unidad de fuerza, ¿en qué unidades está expresada? Está expresada en Newton. ¿Cuáles son las unidades básicas del MKS que conforman el Newton? Kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Entonces, tenemos que hacer la conversión de libras y la conversión de pie, de libras a kilogramos y de pie a metro. Entonces, para eso necesitamos las equivalencias. Una libra equivale a 453,592 gramos. ¿Alguna vez se han prestado atención en los frascos de mermelada que no les dice una libra, pero sí les dice 453 gramos? Es verdad, profe, siempre me pregunté por qué era así. Bien, porque históricamente los frascos de mermelada, y esto viene del 1800 y antes, o los recipientes se medían históricamente la masa en libras. Entonces, como hay que representarlo en las unidades del CIMELA, se representa 453 gramos. ¿Sí? Bien. La segunda equivalencia es la que ya conocemos, kilogramo a gramo, y la otra que nos va a interesar es la equivalencia de metro a pie. Un metro son 3,28084 pies. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que hacer dos fracciones unitarias. Una fracción unitaria que relacione libra con kilogramo. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a expresar? Como la libra aquí que queremos combinar está en el numerador, la fracción unitaria tiene que tener las libras en el denominador. Y la segunda fracción que vamos a necesitar es la de pie, que vamos a usar la relación de que un metro equivale a 3,28 pies. Y lo mismo, como el pie está en el numerador, el pie tiene que estar en el denominador de la fracción unitaria para que cuando simplifiquemos pie con pie, libra con libra, nos quede específicamente kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Haciendo la operación, esta es la unidad, y nos queda que 5 poundal equivalen a 0,69 newton. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Y está hecho con fracción unitaria, y miren, lo hice en una sola operación. Si lo tenía que hacer con regla de 3, tenía que hacer al menos 2 operaciones, y seguro que se me iban a empezar a mezclar las unidades. Entonces, obviamente, para hacer la conversión de Newton del sistema MKS al CGS, tenemos que hacer lo mismo. ¿Con qué? En el CGS, la magnitud fuerza está medida en dinas. Las dinas tienen como unidades básicas gramo por centímetro dividido segundo al cuadrado. Entonces también tendrá dos fracciones unitarias que se las voy a dejar a ustedes de tarea para que lo practiquen. Veamos otra conversión unitaria, en la cual tenemos una operación cuadrática, una de las unidades está elevada al cuadrado. Entonces, veamos, lo que necesito identificar me dice, convertir 15 kilómetros por minuto cuadrado a las unidades que le corresponderían en el CGS. Entonces, lo primero que tengo que identificar es cuál es la magnitud. Está midiendo kilómetro, mide distancia, minutos al cuadrado es tiempo al cuadrado, distancia sobre tiempo al cuadrado es la magnitud aceleración. Entonces pienso, ¿cuáles son las unidades de aceleración en el sistema CGS? Si es espacio o longitud sobre tiempo al cuadrado, es centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo que llevarlo a centímetros sobre segundo al cuadrado. Necesito una serie de equivalencias, porque no me acuerdo cuál es la relación de kilómetro a centímetro. Entonces, la equivalencia que necesito es un kilómetro, son 1000 metros, un metro son 100 centímetros, y obviamente necesito la de tiempo, que un minuto son 60 segundos. Entonces, nuestra valor a convertir, por eso está puesto entre paréntesis para que sepamos que eso es lo que queremos convertir, 15 kilómetros por minuto al cuadrado. Entonces, para convertir kilómetros voy a utilizar la primera. 1000 metros dividido 1 kilómetro es la primera fracción unitaria. Y fíjense lo que estoy haciendo acá.
como esto tiene, aquí lo tengo expresado en metros, pero yo lo necesito expresado en centímetros, entonces tengo aquí una segunda fracción que es que 100 centímetros son 1 metro, para poder expresarlo en centímetros. Situación 1, tiene que estar en el numerador la unidad en la que yo lo necesito expresar, y segunda situación, tiene que poder simplificarse la unidad que está en el denominador. El segundo ítem particular que tenemos aquí es que tenemos aquí en el denominador una función cuadrática, o sea que es como si tuviera minuto por minuto en el denominador, por ende tengo que tener 2 veces la unidad minuto en el numerador para poder simplificarlo. Por eso he multiplicado 2 veces por la fracción unitaria, 1 minuto equivale a 60 segundos. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es, si yo no tengo dudas de cómo hacerlo, voy a hacer 1 minuto sobre 60 segundos y lo voy a elevar todo al cuadrado, recordando que todo eso esté al cuadrado significa que tienen 1 al cuadrado, minuto al cuadrado, dividido, 60 al cuadrado, segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien, haciendo las simplificaciones que le corresponden en kilómetros, en 1 minuto, en el cuadrado del minuto, y en el metro, vamos a obtener la relación de, centímetros sobre segundo al cuadrado. Y el número es el resultado del producto de todos estos valores, que es 417 segundos al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Lo tienen todo claro? No, profe. Bien. Claro. Pero qué bárbaro. A mí lo único que me preocupa particularmente es... déme un segundo. Es esta situación. Nosotros teníamos ahí 15 kilómetros por minuto cuadrado, ¿sí? Particularmente. Y una de las cosas que hicimos fue que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Ahora la otra forma de representarlo, lo voy a poner 2 veces simplemente para que vean la diferencia. La situación, ¿por qué puse kilogramos? ¿Alguien que me diga? Bien, lo que nos queda con minuto al cuadrado, lo que yo hice ahí fue hacer específicamente que 1 minuto son 60 segundos por 1 minuto son 60 segundos. Si tienen dudas y tienen dificultades en cómo está planteado y no están seguros, es mejor hacer esto. Si ustedes están seguros de la operatoria matemática, lo que hacen directamente es 1 minuto sobre 60 segundos, todo esto elevado al cuadrado. Recordando que todo esto es lo mismo, es decir, 1 al cuadrado, minuto al cuadrado, 60 al cuadrado, segundo al cuadrado. Porque este es el error más común cuando lo aplican de esta manera. Por eso es que les recomendamos que si no están seguros, pongan tantas fracciones unitarias como el exponente tiene la unidad en el denominador. ¿Sí? Y obviamente aquí me falta, tengo que llevar 100 metros, al revés, 1 metro son 100 centímetros. 100 centímetros son 1 metro. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, profe, también podrías haber puesto que 1 kilómetro son 100.000 centímetros, lo sé, un poco más corto. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Ningún drama en ponerlo. El drama de eso es que si ustedes le cometen el error de poner un 0 de más o un 0 de menos, la equivalencia está mal hecha.
y el resultado es incorrecto. Es lo mismo que pasa con la notación exponencial cuando usan las calculadoras. Cuando usan las calculadoras tienen la mala costumbre de colocar 10 y después exponente. Cuando ponen la función exponente, la calculadora ya da por sentado que es 10 elevado a. Entonces terminan con un error de 10, que no es menor. ¿Sí? Y eso tiene que ver con cómo se usa la calculadora. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. No. No, profe. Bárbaro, entonces nos vamos a ver la semana que viene y vamos a seguir construyendo la tabla y vamos a ir haciendo algunos prácticos a medida que vamos desarrollando la tabla. ¿Sí? Bien, por las dudas les aviso que para la asistencia, en lugar de hacer lo que hice la semana pasada, he generado la función asistencia solo por el día de hoy en la universidad virtual. Entonces, para dar la asistencia en el día de hoy, ustedes deben ingresar a la universidad virtual, cumplir con la tarea asistencia para decir que están presentes. Así no tenemos que hacer la tomada de lista de los otros días. Y vamos a ver cómo nos va y cuál es el resultado. En función de eso, ya veremos cuál es el sistema que usamos la semana que viene. Eso lo vi, profe, pero ¿cómo se usa? Porque entré y no me pedía nada. Tiene que entrar, simplemente que entrar, tiene que entrar a la tarea, ingresa y ese hecho a usted ya queda registrado. ¿Sí? O sea, profe, entrando ahí a la pestañita que dice asistencia de 25 de marzo, y ahí entrando ya te dice que está presente. Exactamente. Deme un segundo. Deme un segundito, que hay algo que le falta a este primero. Restricciones. Profe, a mí me sale error. ¿Le sale error? Toda la captura de pantalla. Dame un segundo. ¿En el aula virtual? Sí, en la universidad virtual. Yo lo veo. Sí. Hoy es 25 de marzo, ¿no es cierto? Está habilitado desde las 17 horas y ustedes tienen que entrar y tienen Profe, disculpe, a mí también me figura, perdón, a mí también me figura como error. Una vez que toco el día, me sale error. Le sale error. ¿Qué curso es usted? ¿1B1 o 1B2? 1B2. Me sale como hacer clic en más información sobre este error. A ver, deme un segundo. Vamos a ver. Profe, a mí me parece lo mismo y soy B1. Pero a mí no me aparece el día. A mí también me parece lo mismo el error. Bien, con uno que lo diga estamos, quiere decir que a todos le está apareciendo el error. Vamos a ver en las restricciones, vamos a sacar las restricciones. A ver si sacándole las restricciones cumple con la condición. Ahí lo he hecho para el 1B2. Y ahora lo voy a hacer para el 1B1. A ver si al quitar las restricciones... Profe, en el 1B2 sigue saliendo el error. Sigue saliendo el error. Bien. Entonces se ve que el sistema no está funcionando específicamente. Bien. Yo pude entrar sin problema, o sea, hice clic, entré, pero no tengo opción, o sea, solo ingresé. Solamente hay que ingresar, ese es el tema. Yo creo que el sistema está lento. Ese es el tema.
A vos no te figuran Profe, pero cuando entramos, ¿no hay que preguntar qué soy el día de hoy? En la clase del 25 del 3 hay una tarea que dice asistencia 25 del 3 del 22. Ustedes deben ingresar ahí. Profe, para mí no está activado porque a mí me sale sesiones completadas 0. Puntaje sobre las Sí, a mí igual. sesiones 0. Porcentaje sobre las sesiones completadas 0. Es como Y porque que para mí. nunca ha puesto presente. La clase anterior no está cargada acá en la universidad. Ah, Ese es el tema. A ver, hasta hoy. Exclusivamente todas sesiones. Bien, vamos a hacer lo siguiente, entonces lo vamos a hacer más simple. Tienen que haber ingresado hoy a la universidad virtual y de esa manera yo a partir de un informe puedo sacar la asistencia. Aunque no les cargue la asistencia, yo puedo sacar la asistencia a partir del informe de que han entrado hoy a la universidad virtual antes de las 18. Con eso es más que suficiente. ¿Sí? Sí, por eso, hasta las 18 del día de hoy. Hemos dejado entrar a la clase, incluso cuando han ingresado muy tarde. Sí, eso nosotros lo tenemos registrado aparte. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Profe, a mí directamente no me abre, o sea, la página de la UTN. O sea, no me anda. Eso es tiempo de su vínculo de internet con el de la universidad. Profe, sí, a mí ya me entró, o sea,